Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan desde Latinoamérica, Estados Unidos y en Europa a través de España. Estamos hoy con una invitada de lujo, con Daisy. Vamos a hablar hoy de emprendimiento. Le doy la bienvenida hoy a María Isabel, que como saben nos hemos unido para ampliar nuestro programa y nuestro horizonte, que deje, o sea, ya pasamos de hablar de Iberoamérica para hablar de Iberoamérica y América. María Isabel, me encanta otra vez tenerte en el programa luego de tu receso de las vacaciones y poder continuar con este ejercicio que venimos haciendo de generar conciencia, de fortalecer las competencias, las habilidades y hablar, muy importante creo yo, que ya tuvimos 2 programas hablando de esto, es la importancia que tienen en la parte migratoria, pero los latinos en el mundo, pero también cómo contribuimos a los desarrollos de los países donde estamos y cómo lograr también, digamos, que esa parte migratoria se convierta en un beneficio no solamente personal y profesional, sino también para las regiones donde estamos. Entonces, María Isabel, te quiero que nos des un saludo a todos y poder luego darle paso a nuestra invitada que tenemos muy importante hoy desde ecuatoriana, pero hoy está desde Estados Unidos. Bueno, pues a todos muchísimas gracias. Gracias, Sandra, por esa bienvenida. Sé que yo estaba un poquitico lejana, tuve unas vacaciones, tuve que descansar un poco también porque, como les va a contar Daisy, discúlpeme que tengo un poquito de tos, como les va a contar Daisy, acá se trabaja muy duro. Entonces, la verdad, te agradezco muchísimo, con muchas ganas de continuar adelante con esta pasión que es el emprendimiento. Gracias, María Isabel. Ahorita incluso hablamos también adicionalmente, Daisy, nos das, después tenemos un espaciocito para hablar adicionalmente de los proyectos que venimos teniendo entre manos a través de todo el observatorio y la línea que tenemos hoy de Iberoamérica y como lo he reiterado ya, pues con Estados Unidos a través del ejercicio y la alianza que hemos venido generando con María Isabel. Bueno, Daisy, bienvenida. Eres de Ecuador, tienes una empresa muy exitosa en Estados Unidos. Entonces quisiera que nos contaras qué significa, ¿cierto? Que el latino emprenda en otro país distinto al que no sea el suyo. ¿Cómo ha sido esa transición de cambiar de tu país hacia Estados Unidos? ¿Y cómo ha sido todo ese proceso tuyo para poder emprender una empresa tan exitosa como la que tú tienes? Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Bueno, un gusto, honestamente un honor para mí y María también, que la quiero muchísimo. Gracias por pensar en mí, invitarme. Para mí ha sido pues un poquito, bueno, como para todos, creo que venimos de nuestros países, es muy difícil porque es otra cultura, es otro tipo de persona, es otro ambiente, entonces uno tiene como que acostumbrarse a tantas cosas y emprender en otro país es muchísimo más difícil también. Porque uno tiene que sobrepasar también a muchos tipos de barreras, como por ejemplo el idioma, eh, también conocer mucho las leyes. Es muy importante también rodearse de personas que quieran hacer las cosas bien en este país. Eh, yo básicamente vine a los Estados Unidos más o menos desde el 2003. No hablaba nada de inglés, entonces fue un poquito, bueno, bastante difícil. Uno de mis primeros trabajos, si me permiten contarles, trabajé en McDonald's y estaba trabajando como en la parte de atrás, así lavando platos, porque no hablaba ni una sola palabra de inglés. Y poco a poco yo sabía, porque en mi país yo estudié contabilidad, en mi país yo fui a la universidad, yo sabía lo que quería hacer. Yo quería pues estudiar algo que tenga que ver con contabilidad y eventualmente tener mi propia compañía. Acá en los Estados Unidos me preparé, fui a la universidad, aprendí inglés con mucho esfuerzo. Tengo familia, en ese tiempo tenía 2 niños chiquititos, entonces iba a la escuela, trabajaba y cuidaba de mis bebés. Entonces, ya al momento, pues, como te digo, para mí lo básico era enfocarme en seguir lo que tenía que hacer, ¿no? Que eso para mí yo creo que en este país hay muchas distracciones y venimos y la mayoría de los latinos lo único que hacemos es trabajar. Eh, pero hay muchas cosas lindas que hacer también, la gente también es muy linda, pero
uno tiene que enfocarse en lo que uno quiere hacer y trabajando muy duro uno lo puede conseguir. Después de eso, me hice ciudadana americana y pude apliqué para trabajar para el Servicio de Rentas Internas, que es el IRS acá en los Estados Unidos, la agencia, una de las agencias más importantes, que es la de los impuestos. Trabajé en el IRS por 10 años, ayudando a los contribuyentes, justamente en el área bilingüe, y me promovieron y fui una auditora. Trabajé como Revenue Agent, que es haciendo auditorías para compañías y para individuales. Entonces, siempre al trabajar con el IRS me di cuenta que había mucha necesidad de ayuda, especialmente a la gente hispana o a la gente que venimos de otros países porque le tenemos mucho miedo a la ley, porque desconocemos, porque no sabemos bien el idioma, porque es otro mundo, o sea, es totalmente diferente. Entonces, en mi corazón siempre estaba la idea de que algún día cuando tenga mi propio negocio, uno de mis motivos principales iba a ser ayudar a la gente a que no falle o y que no tenga miedo a hacer las cosas bien. Porque acá normalmente pues tú vas donde un contador, son bastante reactivos, tú das los documentos y ya, debes tanto y se acabó y no hay mucho que tú puedas hacer ya en ese momento. Entonces, mi idea siempre fue tratar de ayudar, de educar a las personas para que, número uno, podamos hacer las cosas bien y número dos, tomar acciones proactivas para poder evitar problemas, evitar auditorías, hacer las cosas bien desde el primer momento en que tienes una idea o que quieres hacer algo por ti mismo. Porque en este país tú puedes hacer mucho, pero es muy importante que tengas la ayuda profesional, que tengas el conocimiento, que te sepas educar y si tú no lo sabes hacer, buscar a las personas indicadas para eso. Y bueno, eso siempre estuvo en mi corazón porque pues yo hacía auditorías y siempre veía muchas compañías que estaban en muchos problemas y me daba mucha tristeza. Y después se dio la oportunidad de abrir, de tener mi propia compañía. Y pues básicamente es lo mejor que he hecho en mi vida. Me encanta porque tengo una satisfacción todo el tiempo cada vez que puedo ayudar a alguien. No es el dinero, no es el trabajo, para mí esto es una satisfacción inmensa poder sentarme y ayudar a las personas a no solamente a sentir un alivio y paz, porque los impuestos acá en los Estados Unidos es una de las cosas que más estresa a la gente. Es un dolor de cabeza para todo el mundo. Entonces, para mí realmente es algo magnífico poder sentarme, ayudar, explicar, educar y poder dar un poquito de lo que yo sé de mi conocimiento, porque yo trabajé para el IRS por 10 años. Entonces, todo ese conocimiento que yo tengo es muy valioso. Yo puedo ayudar a mucha gente en situaciones que son muy estresantes para ellos y pues yo puedo ayudarlos a resolverlos de una manera en las que ellos pues no estén tan nerviosos ni tan mal. Entonces, para mí es un placer poder hacer algo y devolver un poquito, ¿no? De lo que sé. Bueno, Daisy, tocas unos asuntos bien interesantes que en el ejercicio que he tenido y experiencia en el tema de emprendedor, porque ya también yo creería que el mensaje que queremos dejar también es más allá de que el que migra emprende, que también es muy importante, porque, y ahí lo apunto a lo que quiero abordar frente al que migra, pero también el que emprende, ¿cierto? Emprender de por sí da miedo. Yo a veces critico mucho a los mismos asesores de emprendimiento, a nosotros mismos, y al sistema emprendedor, porque normalmente nos meten en la cabeza también adicionalmente, desde que empezamos a emprender le dicen, pobrecito, Sí. se mete en un problema, no sé qué, el emprendedor no pasa del valle de la muerte, o sea, y como creo en el poder de las palabras, casi que nos condenan a muerte antes de que nazcamos, y entonces eso nos llena obviamente de temores. Pero tocaste dos asuntos que me interesa mucho, que a raíz de tu experiencia también, pero como tú dices, ayudas a otras personas, que eso me parece también muy valioso, es muy importante generar, y lo digo, nosotros, nuestro emprendimiento, pues, o nuestra fundación y nuestras organizaciones nacieron gracias a que en pandemia creamos una red de colaboración. Entonces es muy importante tener una red, apoyarse en esa red, generar modelos colaborativos
Y adicionalmente, lo que tú mencionabas es la formación. Pero ahí quisiera yo es, ¿por qué es importante la red, cierto? ¿Y por qué me debo apoyar en una red? Y adicionalmente, ¿qué debo de estudiar? Porque también si uno se pone a mirar, pues el medio está lleno de muchas formaciones para el emprendedor, pero no sé si finalmente sí sea lo más acertado o lo que hablan de la pertinencia. Entonces, en ese ejercicio es por qué formarse y formarse básicamente a veces en qué, o uno tener el foco, así como tú decías, muy claro en lo que yo quiero tener. ¿Qué mensaje le darías tú al emprendedor, sobre todo bajo esas primicias que, como te digo, siempre condenamos, como digo yo, casi que al Al emprendimiento? emprendedor, sí. Y fuera de eso, pues todos tienen miedo, o sea, no hay nada como tener y tú cuentas una cosa que es renunciar a un trabajo para emprender y eso no lo hace cualquiera, ¿cierto? Porque siempre nos da mucho miedo salir de esa zona de confort y renunciar a lo que ya tenemos como casi que decir, no, prefiero, no estoy contenta en el trabajo, pero me quedo ahí, ¿cierto? Me aguanto. Bueno, en mi caso específico, yo tenía un trabajo de gobierno, yo tenía un trabajo con pensión, con beneficios, que me pagaban súper bien, aparte que lo disfrutaba muchísimo. Mucho miedo, obviamente, especialmente el idioma, porque obviamente yo hablo inglés, pero uno a veces sí le entra un poco de miedo que la discriminación, que si no me entienden, que si a lo mejor no les gustan los latinos. Entonces, sí uno tiene esos pensamientos un poquito como negativos en momentos y también porque uno desconoce, ¿no? Especialmente si uno nunca lo ha hecho o uno no tiene un guía o alguien que te diga, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Y yo en mi caso lo hice sola. Entonces, gracias a Dios, pues tenía mucho conocimiento de lo que son las leyes del IRS, del Servicio de Rentas Internas, pero cómo hacer un negocio, cómo llevar, manejar un negocio, o sea, no. Entonces fue el miedo estaba allí, pero la motivación era mucho más grande, ¿no? Entonces, al yo emprender, decidí renunciar a mi trabajo, poder hacer lo que estoy haciendo. Yo diría que lo más importante es eh, definirse en que eso es lo que quieren hacer. Van a haber momentos difíciles, como todas las compañías, tenemos altos y bajos, tenemos etapas buenas, tenemos etapas malas. COVID fue una etapa súper mala para algunas compañías y todo lo contrario fue súper buena para otras también. Entonces, enfocarse en lo que realmente quieren hacer. Yo, cuando me siento con mis clientes y yo veo que hay una oportunidad, que quieren hacer algo y que lo disfrutan, siempre les digo, ¿por qué no emprendes? ¿Por qué no lo haces? Entonces siempre está el miedo de que no sé cómo hacerlo, no, me da miedo, es si no me va bien. Entonces siempre es la duda y la incertidumbre de qué tal y si no me va bien. Entonces mi primer consejo es, número uno, siempre tener la ayuda de profesionales que sepan lo que están haciendo. Como formar un equipo de gente que te pueda apoyar en momentos en situaciones también, en temas que tú no sabes. Porque, por ejemplo, nosotros los business owners, los dueños de negocios, al comienzo usamos todos los sombreritos. Somos el marketing, Sí. somos el customer service, somos los contadores, tenemos que hacer el trabajo en sí. Entonces tenemos que usar todos estos sombreritos de que hacemos todo. Entonces, y nos desenfocamos en lo más importante, que es hacer lo que realmente tenemos que hacer, que es crecer el negocio. En mi caso, yo pues he sido bastante afortunada, que he tenido un conocimiento un poquito de aquí y allá y he ido buscando con el tiempo a las personas que me van a ayudar a crecer, que van a estar ahí para mí. Un abogado que pueda yo confiar, que diga, necesito este documento, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, asesores financieros que te puedan decir, guiar un poquito con el manejo del dinero también, que es muy importante, porque como dueños de negocios tenemos la tendencia de que todo lo que recibimos lo volvemos a poner en el negocio, lo volvemos a invertir, lo gastamos y lo último que pensamos es en nosotros mismos, en nuestro retiro, en guardar, en ser un poquito más conscientes en ese tipo de aspectos, ¿no? Y por último, también, por ejemplo, en mi caso con María, que la adoro, el marketing.
Yo he hecho mucho de lo que he hecho de marketing al comienzo de mi compañía, pues lo hice yo misma, porque pues con lo poquito que sabía. Pero al empezar a trabajar con María, te puedo decir que ha sido una experiencia espectacular porque ella pudo llevar mis pensamientos, mis visiones a otro nivel, cosas que yo no podía hacer. Entonces, el tener el apoyo de profesionales que puedan complementar tus sueños, que puedan complementar tu trabajo es muy importante. Y también el no tener ayuda profesional en el punto del IRS, por ejemplo, de tener una compañía, no tener un contador, no tener un CPA que te ayude a organizarte, decirte vamos a hacer las cosas bien, tienes que hacer esto, eso es muy importante, muy importante. Entonces, y también es una de las razones por las cuales las compañías fallan la mayoría del tiempo, por la que se meten en problemas con las agencias, es por no tener ayuda profesional y lo tratan de hacer todo ellos mismos. Entonces, mi primer consejo siempre es organizarnos desde el comienzo, formar un equipo de soporte profesional que te ayude a hacer lo que tú no sabes hacer, para que en el momento en que seas pequeñito, que empieces a hacer un poquito de dinero y empieces a crecer, empieces a hacer más, ya tú estás organizada, ya estás en una estructura en que puedes crecer de una manera buena. En vez de estar todo así como desordenado, con problemas, preocupado. Entonces, eso es muy importante, el tener siempre un apoyo, y eso también nos da mucha seguridad de concentrarnos en lo que nos gusta hacer, que es, por ejemplo, en mi caso, hablar con la gente, hacer los impuestos, dar consejos, educar. Entonces me puedo concentrar en eso en vez de estar preocupada de que, ay, que si tengo que poner que tengo que hacer un flyer, que si tengo que hacer o tengo que escribir un documento legal y no lo sé hacer, lo voy a hacer mal. Entonces, esas cosas así es muy importante, el apoyo profesional, un equipo, educarnos también, porque aunque le paguemos a un profesional, es muy importante también tener un poco de conocimiento en cómo manejar un negocio, porque al final del día, aunque firmemos un documento autorizando a alguien, los responsables somos nosotros. Entonces, es muy importante tener un equipo, educarse y de ahí tener todas las ganas del mundo, pues en verse crecer y hacer lo mejor que uno puede. Yo también quiero decir una cosa en cuanto a lo que Daisy dice, sobre todo mucho en el tema del emprendimiento en los Estados Unidos. Estados Unidos, y Daisy, corrígeme también, te impulsa mucho a emprender. Impulsa mucho a que la gente desarrolle. Hay agencias como el SBA, el SBDC, que apoyan al emprendedor. Está el Women Business Center, están los centros de minorías, hay grants para apoyar al emprendedor. Hay muchas cosas que el gobierno pone para impulsar el emprendimiento. Entonces, acá hay muchas oportunidades para que la gente crezca y desarrolle capacidades empresariales. Pero lo que dice también Daisy es muy importante, y es que uno como emprendedor, yo también fui emprendedora en los Estados Unidos y he sido emprendedora en los Estados Unidos, es que es lo mismo. Todos creemos que podemos hacerlo todo, y a mí ya me ha pasado muchísimos casos en los que tú dices, bueno, voy a emprender, y también lo hago yo arranqué un emprendimiento en Colombia, luego hice un emprendimiento en los Estados Unidos y he apoyado a muchos emprendedores a lo largo de Latinoamérica y también de Europa. ¿Y qué pasa? Yo te hago lo que dice Daisy, yo hago la publicidad, yo hago la contabilidad, y en el caso específico de Daisy, uno como contador, como existen programas tan buenos hechos acá, como no podemos hacer tanta publicidad, pero están los programas contables que realmente son muy buenos. Entonces te dan como una capacitación y te dicen, mire, usted va a manejar QuickBooks, usted va a hacer esto, va a hacer lo otro, entonces ya uno se cree contador. Y el problema es que no se cree el contador, y al final del año empiezan a uno a ver esa angustia de que lo que uno colocó allí, pues uno no sabe cómo clasificarlo correctamente porque uno no es contador. Y me ha pasado también con Daisy, o sea, yo la veo trabajar y veo cómo en su software empieza, esto no es acá, el IRS te va a decir esto está acá, eso lo vamos a mover para acá, porque lo que tú tienes que hacer es claro, porque el conocimiento del IRS existe. Porque lo que dice Daisy es muy cierto. Por el otro lado, nosotros como emprendedores estamos demasiado asustados con el IRS. El IRS, los impuestos tienen que ser, o sea, aquí en los Estados Unidos, tu vida crediticia es tu vida, es tu mejor carta de presentación.
O sea, si tú no tienes tu crédito activo, todo, tu IRS activo, todo bien hecho, pues mueres como emprendedor en los Estados Unidos. Pero yo creo que ahí tocas un asunto, Daisy María Isabel. Salud, Daisy María Isabel, que pues yo, como decía María Isabel, pues que he trabajado también desde lo público y en la política pública. Y cuando uno se mueve, y he tenido asesorías en otros países, pero en definitiva yo creo que es lo mismo, ¿cierto? Y como somos un observatorio, estamos hoy haciendo una investigación precisamente apoyadas como profesionales como María Isabel y otros, uno, como identificar fuentes o nichos para crear realmente un ecosistema emprendedor fuerte a nivel de Iberoamérica, para el caso pues del observatorio. Y el otro es por qué tan poquito el impacto que tiene la política pública realmente en el emprendimiento, ¿cierto? Entonces hay varios conceptos y sobre todo tú dices, te voy a aprovechar hoy por el concepto que trabajas de impuestos. Entonces eso, cada que nos sentamos a hablar con otros países, es la misma sensación, y yo estoy en Colombia y se ha impulsado muchísimo el emprendimiento a través de política pública, y lo que tú dices, Marisa, es lo mismo que pasa en Estados Unidos, pues veo que pasa en España, donde hay muchas organizaciones y el esfuerzo público es demasiado grande para impulsar el emprendimiento. O sea, que casi que es una dinámica global donde los gobiernos lo hacen y obviamente lo hacen también porque con eso disminuyen la informalidad, con eso impulsan el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Entonces, pero hay dos asuntos. Uno es que realmente, aunque hay políticas públicas y hay mucho apoyo del Estado, el impacto del emprendedor en los países realmente es muy bajito, porque el impacto es realmente cuánto dispara eso. Dos, aparte de que se rodee gente que sepa que estoy totalmente de acuerdo con las dos, es que no sabemos costear nuestro negocio desde el primer día, ¿cierto? Porque es mi computador, es mi tiempo, es mi oficina, que es la sala de mi casa, y nunca costeo esos asuntos. O sea, como tú decías ahorita, no hago ese ejercicio, entonces creo que también ahí es importante decir, para que tú nos aconsejes de a que tú haces, creo que esa es tu labor. Y dos, hay un análisis que lo estábamos mirando precisamente esta semana con un grupo de emprendedores y es la carga impositiva, porque ahí está la contradicción. Mucha política pública, pero en países emprender tienen que pagar impuestos casi del 48-50%. Entonces yo creo que ahí es donde está el desfase, ¿cierto?, del emprendimiento. Entonces quisiera que nos dieras a todos los que nos escuchas ese mensaje de cómo costear desde el principio, aparte de rodearme bien, que me parece excelente, y creo que eso es verdad. Normalmente para ahorrarnos costos hacemos de todo, pero cómo esos costos realmente si están bien representados o no es tan importante costear el computador porque es mi primera apuesta, o qué debo costear para arrancar con mi negocio, y qué hacer, ¿cierto?, frente a que es una realidad, ¿cierto? La carga impositiva que tienen casi que todos los países, porque eso me decía ahorita alguien de acá de España, Sandra, emprender aquí es muy difícil porque tenemos que pagar muchos impuestos, pero si me voy para Latinoamérica es la misma queja, y uno diría, ¿cómo equilibrar eso para el emprendedor y qué hacer el emprendedor en ese ejercicio? Claro, bueno, acerca de los costos, cuando empiezas una compañía, lo que generalmente le indico a nuestros clientes es que desde el primer momento en que tú empiezas a tener el incentivo, la motivación, que tú ya tomas la decisión y que dices, ok, esto lo voy a hacer como un negocio oficialmente, que tú dices, lo voy a hacer. Porque la IRS tiene una diferencia en lo que es un hobby o un pasatiempo y un negocio. Entonces, cuando tú haces algo por pasar el tiempo, que estás así nada más tratando y viendo si sirve o no, y quizás de repente lo haces y de repente no, pues no hay mucho que podamos deducir, ¿verdad? Si no tenemos ingresos. No, realmente no lo podemos deducir si no estamos generando algún dinero. Pero en el momento en que ya tomas la determinación y dices, ok, esto lo voy a hacer un negocio, esto lo voy a emprender, todos los gastos que tú generes o que tengas en ese momento que son relacionados a esa actividad, pasan a ser una deducción para tu negocio. O sea, son gastos que tú puedes deducir de ingreso que tú generes para no pagar impuestos en ese dinero. Entonces, organización es súper importante en ese caso. Siempre aconsejo en el momento en que decides tener un negocio, crear una cuenta bancaria separada,
para que cada vez que tengas que hacer un gasto, ya sea en tu oficina, ¿verdad? Que trabajas en tu casa, o que tengas que comprar cosas o invertir en hacer crecer tu negocio, una computadora, un iPad, un teléfono nuevo, cualquier tipo de materiales o que necesites para poder trabajar eficientemente, todo eso es un gasto del negocio. Entonces, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿cuál es el propósito de esta compra? ¿Esta compra es para uso personal o es para mi negocio? Entonces, si es un gasto que es ordinario y necesario, que quiere decir que lo vas a usar todos los días o que lo vas a usar frecuentemente o que es necesario para tu negocio, es una deducción que tú puedes tomar para tus impuestos. Entonces, eso es bastante importante. Entonces, si ya tienes una cuenta separada y designada para eso, no vas a tener el problema de que, ay, esto lo usé para personal o negocio después de 4 meses que tienes que hacer impuestos, sino que todo está organizado bajo una misma cuenta, que el IRS no le gusta cuando mezclas cosas personales y de negocios. Entonces, es muy importante siempre tener la separación de qué es este gasto, personal o negocio. Una vez ya sabes qué es este negocio, sabemos, número uno, que va a ser una deducción. Y después lo usamos de la cuenta de negocios o de la cuenta que tenemos separada para el negocio. Ok. Daisy, y si una persona de Colombia, de España, de otro lado, que no sea Estados Unidos en este momento, quisiera emprender en Estados Unidos, ¿puede acudir a tu firma? Claro que sí, con muchísimo gusto. Nosotros tenemos tienen acceso a nuestro calendario a través de nuestra página web también, a través de nuestras redes sociales, para que puedan hacer una cita. Podemos guiarlos a través del proceso de cómo hacerlo, dependiendo, cada situación es diferente, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que quieran hacer, del tipo de negocio, si van a vender productos o servicios, dependiendo si van a venir a algún momento acá a los Estados Unidos, si van a tener algún otro miembro en la compañía. Entonces hay varias situaciones y dependiendo de cada situación de cada persona, con mucho gusto los podemos ayudar. ¿Y cuál es el nombre de tu compañía? Ya, María, que te he interrumpido casi 2 veces. No te preocupes, ¿Cuál es el nombre de tranquilo. tu compañía y en cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda buscar y pedir, digamos, esa asesoría tuya? El nombre de mi compañía es Daisy Jacobson Accounting. Nosotros tenemos redes sociales que se llaman así mismo en Instagram, en Facebook y en LinkedIn también. Tenemos nuestra página web también en que pueden hacer, ahí está un link donde pueden, o el enlace donde pueden ahí ver todo mi calendario y hacer citas en cualquier momento para nosotros poder tener una llamada corta. Podemos hacerlo por Zoom, podemos hacerlo por Team Meetings. También nos comunicamos a través de WhatsApp, también porque tenemos bastantes clientes internacionales. Entonces, con mucho gusto, cuando hagan la cita, nosotros podemos darle cualquier asesoría. Muchas gracias. María. Yo les estoy colocando acá en el chat la página web de ella para que ustedes puedan acceder. O sea, si me ven escribiendo, no es que estoy escribiendo un mensaje, sino que estoy escribiendo la página web de Daisy para que todos tengan acceso a ella. Hay una cosa que también quiero como corroborar, Daisy, de lo que tú acabas de decir, y siendo yo también emprendedora y que he aprendido muchísimo de crear una compañía y te has caído, has llorado, has tenido los pagos de clientes, hay pagos en que se van, hay clientes que te pagan lo que es, o hay clientes que te dicen, no, ¿sabes qué? No te pago lo que es porque yo considero que tú estás en tu casa o tú estás haciendo eso, entonces te tengo que pagar menos. Todo este tipo de cosas son muy duras para un emprendedor. Y sobre todo que el emprendimiento en Estados Unidos muchas veces es desde la casa. Porque pues es obviamente que uno empieza y después de la pandemia fue algo que se normalizó muchísimo y es gente que utiliza su home como home base para poder crear una compañía. Pero uno de los consejos que tú dijiste allí y que también retomo el tema de emprender sin fronteras es que uno de Sandra que acaba de decir, el establecer nuestros precios y lo que valemos es lo más difícil. Es lo más difícil porque nosotros muchas veces
emprendimientos, y yo lo veo desde el otro punto de la moneda, venimos de nuestros países, venimos de Colombia o venimos de Latinoamérica y creemos que vamos a cobrar lo mismo que cobramos en Latinoamérica, en Estados Unidos, pero nosotros en Estados Unidos el costo es así de grande todo, o sea, un mes de luz, agua, vale un infierno, y nosotros estamos cobrando a los valores que cobrábamos en Latinoamérica. Entonces, aquí viene esa balanza en el saber cobrar, en el que me da miedo decir, hombre, un consultation fee vale, mi tiempo vale, y también cuando te unes con otros hispanos, ellos quieren que tú cobres a lo que cobrarías en sus países, Ecuador, Perú, Colombia, México, pero aquí tú pagas en dólares. Entonces, eso es tan importante entender el valor de cuánto cobramos, cuánto valemos, porque realmente nosotros tenemos que vivir es en Estados Unidos, no en nuestros países. Y eso es muy importante. Y la otra cosa que también creo que tú lo has dicho, y yo quiero como, no tanto es hablar, como corroborar esto, uno como emprendedor termina comprando el mercado de la cuenta de la compañía porque no hubo plata, porque no se transfirió, porque no lo mandó, uno paga los arreglos, el perro, la casa, y después justificar todo eso al final ante el IRS es muy complicado. Entonces yo quería como hacerte esas dos observaciones que me llamaron muchísimo la atención. Y ahora sí yo te he vuelto una pregunta, Sandra, ya hablo un poquito más y me tomo mi té, todos los que saben, amo tomar té, entonces esto es como una debilidad y estamos temprano en la mañana, mientras en España están ya a mediodía, nosotros estamos aquí muy a las 9 de la mañana tomándonos el té. Y eso es lo bonito de este tipo de programas en la que estamos trabajando con cierto tipo de trabajos. Pat, pero una cosa que te quiero preguntar, Daisy, sería bonito que tú le comentaras a las personas que tú, pues a la audiencia exterior. Cuando una persona llega acá, ¿qué tipos de sociedades pueden tener cuando ellos vienen de otros países y si tienen oportunidades, siendo yo un agente internacional, de abrir una compañía en los Estados Unidos? Bueno, claro. Perdóname, Daisy, perdóname, perdón la interrupción, porque te voy a lo que acaba de preguntar Marisabel, me parece también muy importante. En tu experiencia de impuestos, el tipo de organización, ¿cómo va ligada también a lo que yo puedo pagar cuando creo cierto tipo de organizaciones en impuestos? ¿Es más fácil crear un modelo u otro? Bueno, acá en los Estados Unidos hay diferentes tipos de estructuras de negocios, ¿verdad? Como estaba diciendo María Isabel, acá en los Estados Unidos hay muchas compañías online, hay muchos facilidad de muchas cosas que te dicen lo puedes hacer tú mismo. Entonces, las personas a veces registran las compañías sin realmente prestarle atención al tipo de compañía que están abriendo. Entonces, todo depende mucho del tipo de sociedad que están formando, depende mucho de cuáles son las metas de esa persona también con esta compañía, depende mucho también, por ejemplo, la situación también en ese momento, qué es lo que quieren hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo desde que supe que quería abrir una compañía, yo sabía que quería hacerla como una corporación. ¿Por qué? Porque basado en que yo quería crecer, que quería tener empleados, que quería lo más eficiente para mis impuestos era crear una corporación pequeña o small corporation, como le dicen. Entonces, hay ciertas regulaciones que uno tiene que seguir cuando uno tiene una corporación. Por ejemplo, tienes que pagarte salario, tienes que el tipo de declaración de impuestos. Entonces, es mucha información que hay. Cuando yo asesoro a nuestros clientes en eso, siempre lo más importante es saber un poquito del background o de la historia un poquito de qué es lo que han hecho y a dónde quieren llegar para poder saber cómo dirigirlos mejor en qué tipo de estructuras. Hay estructuras como, por ejemplo, que son los empleados por cuenta propia, que trabajan con su número de seguro social. Tenemos las corporaciones pequeñas o las small corporations, que ya es una entidad diferente, ya hace su propia declaración de impuestos. Es una de las estructuras más eficientes que hay porque solamente pagas impuestos una sola vez. Pero tiene unos requerimientos, ¿verdad? Que tienes que tener seguro social, tienes que ser un residente o ciudadano de los Estados Unidos.
La mayoría de las personas también cuando son fuera del país y no tienen un seguro social, pueden aplicar para números de identificación o Taxpayer Identification Number, que se le dice ITIN, para poder establecer un partnership o una compañía que puedan haber varias personas envueltas y hay corporaciones en sí. Entonces, todo este tipo de estructuras pagan impuestos de maneras diferentes. Entonces, es muy importante saber la situación de las personas, las metas que quieren, a dónde quieren llegar con la compañía. Y, por ejemplo, nosotros, una de mis especialidades es la planificación, el tax planning. ¿Por qué es importante para mí? Porque cuando yo trabajé por el IRS y vi muchos fracasos, muchas compañías, muchos problemas, yo decía, pero ¿por qué los contadores no educan a la gente de qué es lo mejor, de cómo pueden prevenir problemas, de cómo pueden no recibir esa sorpresa que tienen que pagar 20,000, 30,000 dólares al final del año? Entonces te matas trabajando todo el año y después te dicen tienes que pagar 30,000 dólares. La gente se desespera, le quitan las ganas de trabajar, dicen he trabajado todo el año para pagarle al gobierno. Entonces, es muy importante la planificación. Yo enfoco mucho eso en nuestros clientes. Para mí personalmente es importante ayudar en ese aspecto porque podemos así determinar con tiempo desde el comienzo la estructura correcta del negocio. Podemos organizarnos con los ingresos, podemos organizarnos con los gastos, porque cuando los gastos están organizados, no perdemos deducciones. Entonces, si perdemos deducciones, vamos a pagar impuestos en un dinero que realmente no lo teníamos, porque lo gastamos en el negocio. Entonces, proyectar si vamos a deber dinero, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, ya de verdad nos toca pagar, porque siempre nos toca pagar algo, aunque sea, pero maximizar, hacerlo lo más eficiente posible para la compañía, para el dueño, para que también no hayan problemas y estrés también, ese de que, ay, no sé qué va a pasar, no quiero llenar mis impuestos, ya llegó abril y no quiero ni siquiera ver los papeles. Para evitar ese tipo de situaciones es muy importante la planificación y con eso, pues, como te digo, la estructura, la contabilidad, también decisiones que van a tomar sobre el negocio y es muy importante la planificación en ese aspecto para poder maximizar todo lo que se puede hacer y ser más eficiente. Y hay una cosa. Ay, mira, yo me salté encima de Sandra, pues. No, tranquila. Dale, María. Una cosa antes de que tú digas, Daisy, y es tan importante en este punto de emprendimiento que volvemos a lo mismo. Para no pagar una asesoría contable, lo volvemos a hacer nosotros. Nos metemos al Zombies a averiguar cuál sería la forma más fácil nosotros de hacer una compañía. ¿Y qué sucede? Que cuando de pronto nos ponemos porque un tío, un amigo, un primo tiene una S-Corp, entonces usted tiene que ser una S-Corp o usted tiene que tener una LLC porque mi primo, el tío o el amigo me recomendó hacerlo. La constituyen mal y tienen que volver a empezar a hacer la constitución de la compañía. Por eso es tan importante, nuevamente creo, y Daisy me meto en tu conversación, tener el apoyo de un contable que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Ojalá exista un tío, un amigo, un primo que también sea contador, que nos haga el favor de contarnos eso, pero eso es muy, muy normal en el emprendimiento y sobre todo en los Estados Unidos. Como todo es por computador, nos metemos al Zombies, nos metemos a la organización, lo hacemos nosotros mismos sin tener una asesoría indicada que nos entienda o nos haga ver qué es lo que tenemos que hacer correctamente para nosotros. Es correcto, o sea, ese es uno de los grandes problemas que hay cuando tratamos de hacerlos nosotros mismos. En el Internet hay mucha información disponible. Entonces, hacemos Google, lo hago así, o veo videos, pero esa información es bastante generalizada, esa información no es dedicada a tu situación específica. Entonces, y cuando ya haces las cosas tú mismo, entonces vas a perderte algún detalle o no sabes cómo responder una pregunta, la vas a responder así nomás. Entonces, es como, por ejemplo, si a mí me dan mis exámenes médicos, o sea, yo puedo como que leer la hemoglobina y buscar, ahí la tengo baja, la tengo alta, pero realmente no tengo ni idea, me puede estar, no sé, o sea, no tengo ni idea de realmente. Entonces, para mí es muy importante, por eso, como dices, dependiendo de hacer la entrevista para mí de cada situación de cada persona, depende de qué de lo que quieres hacer con tu compañía, qué tanto la quieres crecer.
o si quieres tener empleados, o lo vas a hacer tú solo. Entonces, eso es muy importante, la asesoría, tener ayuda de alguien que sepa lo que está haciendo para no hacer las cosas mal, porque si, por ejemplo, registras una compañía y haces cierta cantidad de dinero, por ejemplo, $40,000, ¿no? Y de esos $40,000, si escogiste la estructura incorrecta, vas a terminar pagando 2 veces impuestos, vas a terminar pagando mucho más de lo que ibas a tener que pagar si lo hubieras hecho bien desde el comienzo. Entonces, sí, hay cosas que se pueden corregir, pero les va a costar más dinero, más tiempo y frustración también de que, ay, tengo un problema y lo tengo que arreglar. Ahí tocaste y has tocado varios asuntos bien interesantes, Daisy, porque pues igual que como asesora, a veces uno sufre también mucho y a ti que te toca igual que a María Isabel, cuando asesoramos a los emprendedores, porque hay emprendedores que se dicen, y eso es cierto, o sea, no les quito la razón cuando dicen, mi idea es única y nadie ha hecho esto y es lo mejor. Pero tocas unos temas, además, porque pues dentro de mi ejercicio siempre he sido directora de planeación de muchas organizaciones, entonces planear, ¿cierto? Que es un mensaje que dejas bien interesante hoy. 2, saberse rodear. 3, saber dejarse orientar, ¿cierto? Porque lo que tú dices, eso es cierto, o sea, el internet hay de todo, y ahora hasta a uno le sale cualquier salpullido y uno lo busca y hasta uno se autorreceta, ¿cierto? Sin el profesional. No está malo que yo investigue, como tú decías, no está malo porque yo tendría que tener cierto conocimiento, pero para eso existen las especializaciones y para eso existen los expertos. Pero también, María Isabel ahorita lo tocaba, cuando, y que hay también, no sé, me supongo que también tú asesoras en ese tema, preparar las propuestas. O sea, porque yo incluso ahora que estoy desde este ejercicio y mucha gente me dice, Sandra, necesito conectar con Latinoamérica, pero quieren una conexión con Latinoamérica, quieren el aliado, pero no hacen una planeación ni lo que van a vender y sienten como que si esa planeación o ese presupuesto ya fuera el trabajo y me tienen que pagar por hacer la propuesta. Y creo que a veces uno como emprendedor hace muchísimas propuestas que no se las gana todo, ¿cierto? Casi que del 100% de las propuestas, el 80% te dicen que no, ¿cierto? Pero tienes que hacer las propuestas. Entonces el mensaje es eso, porque también hablamos de la internacionalización de los negocios y por eso estamos haciendo como estos ejercicios, porque aparte de conocer cómo es cada país, pues uno encuentra unas líneas conductoras para todos, ¿cierto? Todos necesitan formación, todos necesitan un buen asesor, todos necesitan una buena planeación, independiente de donde estén. Ya más allá es tenerla clara, como tú dices, cuando yo migro y cuando yo emprendo, que realmente tenga muy claro mis objetivos. Entonces, es realmente importante también trabajar en el modelo de propuesta que yo presente y lo que decía María Isabel, conocer los costos de cuánto valgo yo, porque a veces me dicen cuánto me cobra y no sabemos. No sabemos, nos El da miedo. ejercicio de presupuestar y de presentar unas buenas propuestas es un ejercicio importante para el emprendedor desde el inicio, o eso realmente lo tendría que aprender cuando le aparezca el primer negocio. Eso para mí. Sí, para ti. Bueno, en mi caso, por ejemplo, es súper importante, porque, por ejemplo, cuando yo empecé, yo adquirí una compañía que cobraba poquísimo, poquito. Entonces, yo para mantener los clientes, mantuve los precios por un par de años. Al asesorarme, gracias a Dios, tuve conexiones con la persona que es mi mentor hoy en día, y él, que tiene una compañía grande de CPAs, y él me dijo, Daisy, estás cobrando demasiado barato. O sea, mínimo tienes que cobrar tanto. Tu conocimiento, tu experiencia, lo que tú vales, lo tienes que demostrar, lo tienes que reflejar. Entonces, eso como que me cambió un poquito la idea también, como que no me daba cuenta que estaba regalando mi conocimiento, que estaba regalando mi trabajo, mi esfuerzo, mis estudios de muchos años, la experiencia con el servicio de rentas internas. Y te puedo decir que hice lo que pude mientras pude, ¿verdad? Y pues los incrementé un poco y siempre me daba como un poquito de temor y yo decía, ay, me da penita cobrar o no quiero cobrar, pero
como emprendedor tenemos gastos, tenemos salarios, tenemos que mantener todas las operaciones de la oficina, y entonces ya llega un punto en que uno dice, bueno, o sea, no puedo seguir haciendo esto. Y ahí es cuando viene lo que es la asesoría de, por ejemplo, María Isabel. María Isabel, que hace estudios de mercado, que te hace un business plan, que te hace un marketing plan, un estudio de todas las compañías que están a tu alrededor, basado en tu área, basado en tu experiencia, cuánto es que de verdad es lo que vale ese servicio. Entonces, estar informado de esas cosas es súper importante, que María Isabel pues me lo hizo también para mí, me ayudó mucho en eso, que es determinar pues el estudio de mercado de los servicios que yo ofrezco y ver a qué nivel estamos y qué es lo que nos falta ya sea de mejorar o en qué nivel tenemos que llegar. Entonces, y eso también define mucho los precios. Poder ponerle valor a nuestro trabajo es muy difícil, porque como nos gusta hacerlo, entonces es muy fácil hacerlo, pero es algo que nosotros como emprendedores tenemos como que agarrarnos bien y decir, ok, bueno, lo tengo que hacer, tengo que darle más valor a lo que estoy haciendo y pues monetarizarlo, ¿no? A darle un valor monetario también. Y además hay otra adición, un tema en eso, y es importante que lo manejemos, es nosotros estamos en un mercado en el que, vuelvo y te digo, mantenemos una mentalidad hispana en un mercado americano. Cuando tú trabajas en el mercado americano, el americano siempre, o el no hispano, siempre se acostumbra a que desde pequeño, si yo estudio para ser profesora, mi salario va a ser X. Si yo estudio para ser técnico dental, mi salario va a ser X. Nadie me va a ofrecer ni menos ni más. Ese es el salario del mercado. Es un sistema muy ordenado. Entonces tú tienes un pago por horas, tú tienes un pago por proyecto, tu mentalidad es muy esquematizada hacia cómo tú vas a trabajar. Nuestro, nuestro conocimiento hispano, llamémoslo español, México, Colombia, siempre estamos a que, ¿será que estoy cobrando mucho? ¿Será que me da miedo el que yo estoy cobrando mucho? Me da miedo el que me quiten el trabajo, me da miedo el que esa persona no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y pierda la oportunidad, me da miedo. Esa es la palabra, porque no entendemos el sistema en el que estamos. Entonces, para ser un emprendedor en Estados Unidos, yo siempre recomiendo, entiende con quién estás compitiendo tú, cuál es tu mercado. Si tú vas a entrar en el mercado hispano de una ciudad, vamos a hablar en términos hispanos. Si tú vas a entrar en el mercado americano de una ciudad, vas a hablar en términos americanos de esa ciudad, donde tu trabajo ya tiene un valor preestablecido, donde tu trabajo ya se sabe que un community manager tiene $68,000 al año, dependiendo de cómo todo eso ya está esquematizado, pero a nosotros como emprendedores nos da miedo. Eso, igual, por ejemplo, yo que doy formulación de proyectos y cuando me dicen cuánto valgo, todos los sectores, y eso es muy importante ese mensaje para los emprendedores, eso me dicen así en Colombia, para proyectos públicos o privados, ¿cierto? ¿Cuánto vale, Sandra? Eso ya lo tiene estipulado el sector, o sea, cada sector y de acuerdo al sector ya tiene estipulado casi que los honorarios de cada profesional. Pero también lo que decía Marisa, no dejarnos llevar de miedo por perder un cliente, porque sucede lo contrario. Y estos días un emprendedor aquí en España, por ejemplo, le escuché una frase y era un niño. Y yo decía, tener esa capacidad, porque alguien lo llamó y dijo, es que tengo muy poco presupuesto. Entonces dijo, entonces yo no se lo puedo hacer todo lo que usted me está diciendo porque el poco presupuesto no tengo por qué ajustarme a su presupuesto porque mi valor es este. Entonces también es saber negociar con el cliente porque muchas veces como ven que es una empresa pequeña, lo que quieren es decir, ajustate a mi presupuesto. Y yo sí me ajusto a tu presupuesto, pero en estas actividades, no en la propuesta que te estoy dando o que me estás pidiendo, ¿cierto? Entonces, creo que cuando uno tiene eso bien claro, tiene la capacidad de decir, yo valgo esto, y lo que tú decías, Daisy, el background que ya tiene uno, pues le da la posibilidad de decir a uno, es que las horas de vuelo valen, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que es una parte bien importante.
Sí, es muy, muy importante porque de todas maneras, por ejemplo, a mí me puede demorar hacer una declaración de impuestos 30, 45 minutos porque tengo la experiencia, dependiendo de qué complejo sea, ¿verdad? Pero es algo que me ha tomado un montón de años aprender para que yo lo pueda hacer en ese tiempo. Ahora, una persona que no lo sabe hacer y que dice, no, yo no quiero pagar eso, lo voy a hacer yo mismo, le va a demorar un día, 2 días, 4 días hacerlo y aparte sin la seguridad de que va a estar bien. Entonces, mostrar el valor, yo creo que es algo que psicológicamente, mentalmente, quizás debería de haber terapias para emprendedores también en ese aspecto, porque nosotros, la mayoría de los emprendedores tenemos el corazón y las ganas de ayudar, de hacer lo que nos gusta, pero también ayudar a los demás, por lo menos en mi caso, y se me hace muy difícil, se me hizo especialmente al comienzo, ponerle un valor monetario a algo que yo lo llamaba como, yo quiero ayudar, yo quiero ayudarte. Entonces, como que siempre me decían, pero no eres una beneficencia, no eres Sí, una porque no tiene esa palabra, no tiene esa exacto, muletilla. exacto. Entonces, como que yo dije, en el futuro quizás haga una organización en la que haga No hay lucro. servicios gratuitos, pero por el momento hay que pagar la oficina, hay que pagar a los empleados, entonces eh, y también es mucha motivación también, porque cuando ya ves de que tu esfuerzo, de que lo que tú dices, lo que tú hablas, tu conocimiento es remunerado de una manera en que uno se siente bien, eso es mucha más motivación también para continuar haciéndolo, ayudando, creciendo y expandir a más personas también. Y Así es. eso es Bueno, bueno. voy a dar como los comerciales de los reservatorio, que no hemos hablado de eso, proyectos que tenemos hoy en mano y que los queremos invitar a todos a que participen. Varias organizaciones ya hemos firmado un acuerdo para trabajar un distrito creativo iberoamericano de la moda, pero moda sostenible. Entonces, en la próxima semana estaremos lanzando una encuesta que nos va a permitir, incluso lo que hemos venido ya hablando con Daisy, con María Isabel, un poquito de qué es lo que se mueve hoy en términos de moda sostenible, cuáles son los sectores y conocer un poquito todo esto que viene pasando en Iberoamérica alrededor de la moda sostenible para que cuando lancemos la encuesta, por favor, nos ayuden contestándola y eso nos va a servir para generar una investigación desde el observatorio. Asimismo, tenemos un bootcamp iberoamericano y todo lo que nosotros hacemos hoy es a través de Iberoamérica y que no solamente sea un proceso de formación de un país solo, sino que queremos también que a través de hacer intercambio cultural, pues también se puedan abrir puertas de negociación, de internacionalización y de globalización de los modelos de negocio o encontrar con quién desarrollar una idea. Es un bootcamp de desarrollador web, no necesita necesariamente tener experiencia porque hay un módulo cero que las personas que lo quieran iniciar lo pueden arrancar o los que ya tengan cierto conocimiento arrancar el desarrollo web, porque hoy también pues hay muchas modalidades de migrar, así sea como nómada digital. De hecho he visto que hay muchas ofertas de moda digital en Canadá y en otros países, entonces la gente es que se quieran formar y potenciarse en ese ejercicio. Y con María Isabel hemos venido pensando en un evento para mujeres. eh, Ahí lo estamos organizando, les daremos más detalles más adelante, pero queremos invitarlos también. Daisy, ahí te queremos tener también para que nos cuenten y cuál es la potencialidad, porque también hablar del emprendimiento femenino a veces es mucho más complejo y más que mujer, como tú decías, casada, corriendo con tus hijos, en otro país extraño, no saber inglés, o sea, una cantidad de cosas donde la capacidad de resiliencia nos obliga también a generar esas estrategias para poder sostenernos. Y también con unas mujeres que trabajan todo el tema tecnológico, queremos generar un modelo de formación para mujeres en STEAM y poder potenciar el desarrollo en diferentes regiones. Lo haremos uno específico para España, pero otro lo haremos igualmente para Iberoamérica. Bueno, Daisy, ya para irnos despidiendo, nuestro programa normalmente dura 1 hora y no abusar tampoco de tu tiempo y agradecerte infinitamente haber aceptado esta invitación. Queremos, no sé, ya de luego María Isabel dirá que, pero yo sí quisiera que le dieras un consejo a los emprendedores. Y no solamente yo pensaría, porque como ya lo hemos visto a lo largo de la conversación, todo conjuga para los emprendedores desde cualquier parte de región del mundo,
un consejo para los emprendedores. ¿Qué significa sostenerse y como apuntando hacia el modelo de sostenibilidad del emprendimiento? Más allá de que emprendan, de que no les dé miedo, yo pensaría que también es dejarles esos consejos para que probablemente esos ejercicios de empresa sean mucho más sostenibles en el tiempo. Entonces, que te despidas dándoles un consejo a los que nos oyen y reiterar la invitación a los que te quieran, no sé, buscar, así como en el observatorio venimos generando un grupo de personas expertas y en eso también estamos trabajando con María Isabel para poder atender emprendedores, asesorarlos, hacerles mentoría y acompañarlos no solamente desde la mentoría, sino también desde la formación y desde otros aspectos que se requieren. Daisy, entonces, para agradecerte nuevamente haber aceptado esta invitación y que nos dejes el consejo para todas aquellas personas que están en su modelo de negocio o quieren emprender o ya están emprendiendo. Claro, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, me siento con un honor gigante de poder compartir un poquito de lo que sé. Uno, pues, de mis consejos, ya una vez se deciden, están emocionados, es muy importante la asesoría, pues, ¿no? Rodearse de las personas que tengan una mentalidad de crecimiento también, personas que puedan ayudarlos a crecer profesionalmente, espiritualmente, muy importante, porque como humanos también tenemos muchas cosas como que sobrellevar y como que tratar de dejar atrás para poder movernos adelante. La asesoría profesional es muy importante, rodearnos de personas de que tengan el mismo tipo de mentalidad de crecimiento que tenemos nosotros y, por supuesto, no verlo como un gasto si tienen que pagar a un profesional, que lo vean como una inversión. Todo lo que sea conocimiento, todo lo que sea en delegación de responsabilidades que uno no sabe, que no lo vean como un gasto, sino como una inversión en la compañía, como una inversión en el crecimiento del sueño que tienen, de materializar todo lo que quieren hacer. Muchas gracias, María. Bueno, a todos también muchísimas gracias por este programa tan querido, tan chévere. De verdad, Daisy, muy agradecida contigo que hayas tomado tu tiempo de tu apretada agenda. Sé que Daisy está en su plena temporada de taxes y nos dio este espacio, pues, porque realmente ella está muy interesada en compartir su conocimiento y sé lo mucho que ella colabora y crece a las empresas alrededor. También es importante reconocer, pues Daisy, que los que te puedan encontrar saben que pueden ir a jacobsonaccounting.com, lo pusimos en el chat, para que te puedan localizar a la gente externa que quiere crear una compañía en los Estados Unidos. Y también ahí colocamos tu número de teléfono, que es 904-2851-040. Entonces, ahí ya lo tenemos para que también nos puedan colaborar. A todos, muchísimas gracias. Tenemos muchos planes con Sandra este año. Estamos muy contentas de poder trabajar este apasionante mundo del emprendimiento. Sandra, muchísimas gracias por invitarme y por hacer parte conmigo de este programa. A ustedes, muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos y los esperamos en nuestro próximo programa. Gracias. Gracias.